mujeres que hicieron y hacen historia. En esta oportunidad hablaremos de Felicitas Guerrero o Antonia Guadalupe Guerrero y Cueto. Fue una joven de la alta sociedad, considerada la mujer más bella de la Argentina. Por este motivo, pude contactarme con el Instagram del Castillo Guerrero y así contacté con la especialista en el tema Mabel Podestá. Es investigadora histórica. Hace más de 20 años que investiga el caso de Felicitas. También es guía en el Castillo Guerrero. Ella muy amablemente me envió gran cantidad de material para poder realizar este micro. En primer lugar, escucharemos de la mano de Mabel cómo se conocieron los padres de Felicitas hasta llegar a su nacimiento y su infancia. Martín Gregorio de Álzaga Pérez, nacido en 1814 en Buenos Aires, y tanto él como su hermano Félix Gavino eran opositores al gobierno de Rosas, así que tuvieron que exiliarse. Pasaron primero a Montevideo, después pasaron a Brasil. En esa zona de Brasil había muchas colonias de franceses, así es que él conoce a la francesa María Camino, con quien nunca se casó, pero tuvo una relación de hecho de casi 20 años, y de esa unión nacieron 4 hijos, 2 mujeres y 2 varones. Alrededor de 1847 viene él con su mujer y la mayor de sus hijas, que es la única que nació en Brasil, los otros 3 nacieron acá en Buenos Aires, y vino aquí porque él era el albacea familiar, vino a hacerse cargo de la herencia. Sus padres habían fallecido, así que vino a hacerse cargo justamente para repartir la herencia entre sus hermanos. Pero ¿qué pasó? Encontró que las propiedades habían sido embargadas y las estancias habían sido saqueadas por la mazorca, así que estaba en esa tarea acá en Buenos Aires tratando de recuperar sus propiedades, y además tenía una activa vida social, y así es que conoce al que luego sería el padre de Felicitas, Carlos José Guerrero y Reisig. Carlos Guerrero era un andaluz que había venido de España, nacido en Málaga en 1818, y después de la muerte de su padre vino con la idea de poner una empresa naviera de cabotaje para el transporte de mercaderías, y después poco a poco fue ampliando la flota y conoce a Martín de Álzaga y comienza a trabajar para él. Posteriormente se asocia a Martín de Álzaga. Carlos Guerrero se había casado en 1845 con Segunda Rufina Cueto y Montes de Oca, más conocida como Felicitas Cueto y Montes de Oca, así la llamaban socialmente. Bueno, se habían casado en 1845 y el padre de ella le ofrece a su hija y al flamante esposo una casa que había comprado en San Telmo en 1825 para que se instalen allí, que vivan allí. Así que la remodelan, le agrandan la sala. Bueno, así que se casan, van a vivir ahí y allí nacen sus 11 hijos. El 26 de febrero de 1846 nace la mayor, que bautizan con el nombre de Felicia Antonia Guadalupe Guerrero Cueto, pero que la llamaban Felicia, Felisa o Felicitas como a su mamá. Felicitas se cría en esa casa y como Álzaga era amigo de su padre, era un asiduo visitante de la familia, cuando esta chiquita cumple 16 años se enamora perdidamente de ella. Ya se había separado de su mujer en 1855 y así que él se consideraba soltero, nunca se había casado con María Camino. Se enamora de esta nena y le pide la mano al padre. Él tenía 48 en ese momento y ella tenía 16. Dice: soy un hombre grande, tengo problemas de salud y pronto voy a necesitar a alguien que se ocupe del manejo de mi fortuna. Así que Guerrero corrió a su casa a dar la buena nueva, y noticia que no fue bien recibida ni por la madre ni por la hija.
La hija lloraba y decía, no puede ser, no me puede hacer esto. Y el padre le decía, te va a cuidar tanto como te cuido yo y nunca te va a faltar nada. Luego, Mabel nos cuenta sobre las nupcias de Felicitas con Álzaga. El 2 de junio de 1864, Felicitas con 18 años y Álzaga con 50 se casan en la iglesia de San Ignacio. Al año y medio más o menos nace el primer hijo, que bautizan con el nombre de Félix Francisco Solano. Y lamentablemente este chiquito a los 3 años y 3 meses fallece el 3 de octubre de 1869, cuando en Buenos Aires estábamos en plena epidemia de cólera. Felicitas estaba ya embarazada de un segundo hijo, la salud de Álzaga iba en picada, no estaba muy bien, aparte la muerte del primer hijo marcó una serie de desgracias que vinieron después. En 1870 Álzaga se entera que habían matado a su hermano. Además perdió un barco cargado con mercaderías que había enviado a España y todo esto fue agravando cada vez más su salud. El 2 de marzo de ese mismo año, de 1870, Felicitas da a luz a su segundo hijo, pero este nace muerto y Álzaga ya no puede resistir más. 15 días después fallece a los 56 años, el 17 de marzo de 1870. El matrimonio duró 6 años nada más. Felicitas queda viuda con 24 años, heredó toda la fortuna de Álzaga. Así que tiene que guardar un luto que en aquella época era riguroso, 3 años, y ella el primer año lo cumple, pero después decide empezar a frecuentar reuniones sociales y digamos que el salón donde iba descollaba. Era bonita, muy virtuosa, cantaba, tenía una voz muy bonita, tocaba la guitarra, tocaba el arpa, el piano y además ella se hizo cargo de los negocios de su marido. Álzaga la había impuesto de todos sus negocios y de todos los proyectos. Ella marcó un hito en esa época, porque las mujeres no se ocupaban de los negocios, eso era privativo de los hombres. La mujer era para la casa y los hijos, nada más. Al quedar viuda y finalizar con su luto, Felicitas comenzó a tener pretendientes y a raíz de esto también llegaron los conflictos. Recordamos que la que cuenta esta historia es Mabel Podestá, investigadora del caso, que muy amablemente nos sigue relatando la vida de esta joven. No le faltaban pretendientes y el que más sentía que estaba más cerca de ella era Enrique Ocampo. Enrique Ocampo era una persona de carácter, pero muy caballero, y él la asediaba, digamos que donde ella iba, él estaba. Él tiene que viajar por negocios, no le iba muy bien, tenía una curtiembre con un socio que le adeudaba dinero y además él tenía muchas deudas. Viaja a Europa por negocios, al poco tiempo vuelve y ella seguía acá ocupándose de sus cosas. Pasaba temporadas en la Quinta La Noria, era del abuelo de su esposo, de Martín de Álzaga de Olavarría. Bueno, entre todas las propiedades había heredado la Quinta La Noria, que estaba en Barracas. Una tarde de verano que iba con su primo y su tía y su amiga, iban desde la estancia Laguna de Juancho hacia la estancia La Postrera. En eso se levanta una tormenta de estas de verano y el cochero se desorientó. Entonces queda el carruaje atascado en el barro y cuando ella se asoma a preguntar en dónde estaban, aparece un jinete en medio de la lluvia que se presenta y le dice: yo soy Samuel Sáenz Valiente, señora, y usted está en tierras de mi familia. Entonces le ofrece pasar la noche en la estancia de él, de su familia, para reanudar el viaje al día siguiente. Aceptan y bueno, él los hace atender muy bien, conversan mucho, se genera una amistad y de esa amistad nace el amor. Se enamoran y siguen acá el noviazgo acá en la ciudad con miras a comprometerse y luego casarse. Y ella estaba feliz porque por primera vez podía elegir.
Y resulta que Enrique Ocampo, que le llegan rumores de este amor de Felicitas hacia Samuel Sáenz Valiente, la va a ver y le dice, bueno, me imagino que te vas a casar conmigo. Y ella le dice, no, yo nunca te prometí nada. Ocampo no le cae nada bien esta situación y le dice, si no sos mía, no vas a ser de nadie. Y se va. Se encontraba con el padre de Felicitas por la calle y lo amenazaba, le decía, si tu hija no se casa conmigo, yo la voy a matar. Pero nadie le llevaba el apunte, ese tal vez fue el error. O sea, minimizaban como que, bueno, sí, era un joven vehemente, encolerizado porque ante la negativa de Felicitas, pero que nunca iba a llegar a nada porque era un caballero y de buena familia. Felicitas, si bien le temía a Ocampo, no le dio mucha relevancia al tema. Continuó con los preparativos de su compromiso con Sáenz Valiente. Además, ella estaba organizando una fiesta en la estancia La Postrera. Se iba a inaugurar un puente justo frente a la estancia, sobre el río Salado, y Felicitas iba a ser la madrina. Por lo tanto, ella quería hacer una fiesta en la estancia y se iba a inaugurar el 3 de febrero de 1872. Así que estaba contenta con eso, organizando. Iban a ir distintas autoridades del gobierno. Un día que había una reunión, estaban algunos familiares de ella, su amiga y Samuel, que la había acompañado a hacer unas compras al centro. Ella regresa a la Quinta La Noria, era el 29 de enero de 1872. Y le avisan que Ocampo la estaba esperando en una sala, un recibidor que tenían ahí en la quinta. El tema es que no estaba bien visto que las visitas cayeran así de improviso sin avisar. Y él aparecía en cualquier momento, por eso no era bien visto. Bueno, le aconsejan que no lo reciba, ella no quiere recibirlo, le dice a su amiga, por favor, decirle que no puedo atenderlo, que vuelvo otro día. Bueno, ella va, la amiga, y él dice que no, que la va a esperar todo lo que sea necesario, que él de ahí no se iba a mover hasta que no hablara con ella. Bueno, al final decide atenderlo. Y su hermano y su primo dicen, bueno, nosotros te acompañamos. Y ella dice, no, esto es algo que tengo que hacer sola. Así que los chicos se quedan expectantes. Y Ocampo le pide su última palabra. Dice, bueno, quiero saber qué decidiste, si te vas a casar conmigo. Y ella dice, no, ya te dije que no, que yo estoy enamorada de Samuel y que entre nosotros no hay nada. Ocampo, que estaba muy nervioso, todos lo habían notado nervioso, escucha esta negativa, saca un arma y le dispara en el hombro derecho. Ella se asusta y trata de salir de la habitación, pero tenía un vestido con una pequeña cola que se le engancha en la pata de un mueble. Tropieza y no puede llegar a la puerta. Al tropezar, golpea la frente contra este mueble y en medio de la caída, él le dispara por la espalda. Esa bala le atraviesa un pulmón y le destroza la médula. Los chicos, desesperados tratando de entrar, no podían abrir la puerta porque Felicitas cayó justamente delante de la puerta. Entonces empujan y pasa el más menudito, y cuando entra Antonio no se sabe si el arma se disparó sola o Ocampo le disparó. La cuestión que sale la bala, le roza el cuero cabelludo a Antonio y la bala va a dar al dintel de la puerta. Antonio se asusta y se mete debajo de un escritorio. Cuando trata de entrar Cristian de María, no pudiendo entrar por ahí, entra por una puerta interior de la casa y se abalanza sobre Ocampo, lucha y le saca el arma, logra sacarle el arma, se la coloca en la boca y dispara. Ocampo cae y no está muerto, todavía tenía signos vitales. Entonces Cristian de María le coloca en el pecho, a quemarropa dispara y Ocampo muere. Para cerrar con esta historia, nos adentramos en el trágico final de Felicitas. Estamos hablando del 29 de enero de 1872. Felicitas es llevada a su cuarto y luego llaman a 5 médicos y todos los diagnósticos coinciden en que no hay nada que hacer, que la bala había hecho estragos en órganos vitales y solo restaba esperar. Así que Felicitas agoniza toda la noche y poco antes de las 6 de la mañana fallece en brazos de su amiga Albina Casares. Y como se trataba de familias aristocráticas,
todas allegadas al poder político y judicial. Prácticamente no se investigó nada y la causa se cerró como crimen pasional y posterior suicidio de Ocampo. Pero sabemos que no fue así, que Ocampo jamás se podía haber suicidado de 2 tiros. Lo curioso es que al poco tiempo el expediente desapareció de los archivos de la justicia, o sea que nunca se pudo rastrear. Como dato adicional, Mabel me contó que existe un mito de que los cortejos se cruzaron en el cementerio, pero la realidad es que no es así, porque Ocampo murió un 29 de enero y fue sepultado el 30, mientras que Felicitas falleció el 30 de enero y fue sepultada el 31. Las bóvedas se encuentran relativamente cerca. Esto tuvo repercusiones no solamente a nivel nacional, sino también en Europa y Australia. Los padres de Felicitas, cansados de todo esto, compraron y mandaron a construir un castillo en Domcelar. El castillo de Domcelar, que en realidad no es un castillo, sino que la gente del lugar comenzó a llamarlo así, y bueno, le quedó Castillo Guerrero, pero en realidad es una casona enorme. Tiene 3 pisos, un sótano en altura, techos a la mansarda, más de 24 habitaciones, rodeada de un parque hermoso que fue diseñado por Carlos Tais. Los invito a todos los que quieran conocer más detalles de esta historia y conocer el Castillo Guerrero, que está en la ruta 210, kilómetro 58 de la localidad de Domcelar, partido de San Vicente. Si desean sumergirse un poco más en la historia, pueden seguir a Mabel desde su Facebook como Felicitas Guerrero, la joya de los salones, o acercarse al castillo todos los domingos a partir de las 11 horas. Para culminar con esta apasionante historia, Griselda Lemies, quien es doctora en historia, investigadora en CONICET y docente de Faxo, me envió una breve reflexión sobre el caso. Comenzaría por rescatar a Felicitas Guerrero como una historia de vida que sobre todo nos invita, nos convoca a reflexionar sobre el rol que tuvieron las mujeres en la historia argentina y las representaciones que se fueron construyendo, teniendo en cuenta cómo aparecen aquellos discursos que se van construyendo también desde lo que se considera la historia oficial, y cómo se van armando distintas imágenes, representaciones en distintos contextos históricos. Y cómo hay acontecimientos, como por ejemplo lo que ocurrió con Felicitas Guerrero, que pasan a tener un sentido muy distinto al análisis que podemos hacer hoy de eso que pasó en ese momento. Porque lo que pasó con Felicitas Guerrero fue un femicidio. Hoy lo conocemos como tal. Conocemos con la palabra femicidio aquellos asesinatos que ocurrieron, en este caso, en un momento, fines del siglo XIX, que tal vez en determinados contextos se los atribuyó a un crimen pasional, a una cuestión que donde se tapaba, de alguna manera quedaba tapada, y en este caso también se va desdibujando un poco con la cuestión del mito, de aquellas construcciones que se van haciendo en función de esto, de otorgarle alguna especie de sentido, del sentido que considero verdaderamente no lo tenía en ese momento. Hablo del concepto y de lo que representa la palabra femicidio, que como podemos ver con este caso es algo que ocurrió durante distintos momentos históricos, y hoy, gracias a la conquista de derechos que han tenido las mujeres y la importancia que se le otorga la perspectiva de género, podemos reflexionar, pensar, valorar, creo que es la palabra correcta, ¿no? De tener en cuenta todos estos logros, las conquistas concretas de derechos que se han ido generando a lo largo de la historia argentina. Por eso es interesante rescatar el caso, conocerlo, sobre todo pensar y valorar esto, la conquista de derechos, la perspectiva de género, y sobre todo pensar cómo en las sociedades y en la cultura se va construyendo
un mensaje en función de eso, ¿no? De lo que pasa, de lo que pasó, de lo que pasa y de lo que pasará en futuro. Creo que acá también, y me gustaría rescatar algo que considero muy valioso como herramienta del conocimiento histórico. Porque es importante conocer la historia. Es fundamental conocer lo que pasó en un determinado momento, en un determinado contexto como este, saber, conocer qué pasó en un determinado momento de la historia, porque eso nos permite hoy poder hacer un análisis y una reflexión de nuestro presente, entenderlo, conocerlo y sobre todo pensar que eso nos sirve para poder generar herramientas y pensar en un futuro y tomarlo, ¿no? Como lo que es, como una valiosa herramienta de conocimiento, de información, para poder proyectar a un futuro y poder pensar en que esto no se repita. Por lo tanto, creo que lo más interesante que tiene desde la historia y conocer acontecimientos, momentos, hechos históricos, contextos históricos, como el que comparto, como decía, es sobre todo pensar en ese sentido y en esa herramienta valiosa que tenemos para poder seguir proyectando en la sociedad argentina. Hoy hemos hablado de Felicitas Guerrero, uno de los primeros casos de los ahora llamados femicidios en el país. De esta manera concluimos este episodio. Nos volvemos a encontrar en el próximo con más historia de mujeres que se atrevieron.